¿Por qué no recibimos de Dios la respuesta que queremos? Isaías capítulo 58. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga como cilicio y de ceniza. Y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejares libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor, clamarás, y te dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén y amén. Bien, esta palabra del Señor, del profeta Isaías, este pasaje nos muestra claramente cuál era la situación espiritual que tenía la población, las gentes que vivían en aquel entonces en Jerusalén y en todo Judá. Y vemos cómo el pueblo, en, conforme al pasaje, el pueblo presentaba, digamos que puntualmente, los sacrificios y hacía los ayunos conforme lo tenían ellos descrito. Y clamaban a Dios y Dios no le respondía. Y esa es como la pregunta que ellos decían: ¿por qué Dios no responde afirmativamente a nuestras peticiones? Y es como si el pueblo le estuviera diciendo a Dios que ellos como pueblo ya habían cumplido su parte, y por qué Dios no cumplía la parte que le correspondía a él. Si ellos como pueblo habían hecho unas obras, ¿por qué Dios no respondía concediéndole las peticiones de su corazón? Y esto venía ¿por qué? Porque ellos estaban solamente encaminados en cumplir un ritual. Ellos estaban solamente encaminados y enfocados en que hacer algo, no importa la manera, no importa lo que hubiese en su corazón y en su mente, sino era presentar algo físicamente, visualmente, entonces con eso estaban cumpliéndole a Dios. Cuando hablamos de en qué situación espiritual se encontraba el pueblo en aquel entonces, podemos decir que la situación espiritual se refiere a qué tan cerca o qué tan lejos estaba el pueblo de Dios. A eso se refiere cuando hablamos de la situación espiritual. Si vamos a hablar en nuestro contexto, ¿en qué situación espiritual estamos nosotros? Podemos responder, la pregunta es: ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios? Y sabemos, lo hemos aprendido, que estar cerca de Dios es estar viviendo conforme a su palabra. Estar cerca de Dios es estar permanentemente estudiando las Sagradas Escrituras. Estar cerca de Dios es
sin falta orarle al Señor en un espacio totalmente reservado para estar en comunión con Él. Es decir, no es una oración repetitiva y a la ligera, sino entrar en comunión con Él y entregarle toda nuestra vida para que Él soberanamente decida qué hacer sobre cada uno de nosotros. Todos estos hábitos espirituales nos van mostrando qué tan cerca estamos de Dios. Porque si nos damos cuenta que esta semana no hemos estado meditando la palabra, no nos ha quedado tiempo de estudiar la Biblia, no hemos podido asistir al servicio o al culto que es para alabanza y gloria del Señor, para conocer de su palabra. Si nos estamos apartando de la oración de la comunidad, entonces sabemos que estamos apartándonos de Dios. Y alguien podrá decir, es que yo lo hago en mi casa, cuando no puedo ir a la comunidad, pues lo hago en mi casa. De hecho, si lo haces en la casa está bien, pero también sabemos por la palabra en Hebreos que nos dice que no dejéis de congregarse como acostumbran muchos. Puede suceder que un día, en una semana, no podamos asistir, pero rápidamente retomamos la comunión con los hermanos. Entonces, todo esto nos indica si estamos nosotros cerca de Dios o no. Principalmente, ¿estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos obedeciendo? Porque lo que vemos al contrario es que el pueblo estaba lejos de Dios, aunque ellos pensaban que estaban cerca de Dios por las ofrendas y los sacrificios que presentaban, aún por los ayunos. Entonces ayunaban y ese ayuno era como una especie, permítanme la palabra, como una especie de transacción, de negociación. Yo ayuno hoy y le pido a Dios para que Dios me dé. Dios, yo ya hice mi ayuno, yo hice las ofrendas, ¿por qué no me respondes? Pareciera que el pueblo estuviera como cuestionando a Dios. Y vamos a ver que es totalmente todo lo contrario, lo que nos muestra el pasaje. Entonces vemos que el profeta es enviado por Dios a hablarle al pueblo. Y es lo que encontramos en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablándole Dios a Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lo primero que encontramos es la orden que da el Señor. Clama a voz en cuello, es decir, con toda contundencia para que todos escuchen y con toda claridad. No te detengas. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Qué es lo que menos nos gusta a nosotros? Que nos hablen de nuestro propio pecado. Quizás sea fácil para nosotros si nos reunimos dos o tres para hablar del pecado de alguien diferente, entonces vamos a encontrar un espacio amplio, quizás un espacio agradable y fácilmente vamos a identificar los pecados de una u otra persona distinta a nosotros. Pero ninguno de nosotros queremos que nos digan cuál es nuestro propio pecado. Y es lo que manda Dios a decirle al pueblo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, es decir, que sea audible completamente y que sea totalmente claro el sonido. Las trompetas para el pueblo de Israel tenían, según el sonido de trompeta, sabían qué les esperaba. Dependiendo del sonido, podrían decir que viene el enemigo, entonces todos se ponían alerta y encerraban o tomaban posiciones en la ciudad para defenderse del enemigo. Pero también había otro sonido de trompeta cuando venía el rey, entonces tomaban posiciones para postrarse o para honrar al rey. Y en diferentes situaciones, pues esta voz de trompeta que le está llamando es para que estén atentos porque es un llamado muy contundente que el Dios Todopoderoso está haciendo. Anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Y quién quiere escuchar eso? Y en el contexto que ellos encontraban, donde ellos pensaban que todo lo estaban haciendo bien, le está diciendo, vengan, que Dios ha mandado que revele delante de ustedes, delante de sus oídos, su rebelión. ¿A quién? A la casa de Jacob, es decir, a todo Judá, que les muestre cuál es su pecado. Y pensemos en nosotros cuántas veces nos molestamos porque a través de una enseñanza o a través de una exhortación que nos pueda dar un hermano cristiano, un hermano creyente, y nos haga caer en cuenta que estamos en el camino equivocado, que nos estamos desviando, que no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios y que estamos avanzando en desobediencia, ¿cuántas veces nos molestamos? ¿Y cuántas veces decimos, es que usted quién es para que venga a decirme a mí qué es lo que tengo yo que hacer? Entonces ahí demostramos mucho más. En una situación como esta, si alguien reacciona así, está demostrando más que tiene arrogancia, prepotencia, altivez en su corazón y en su espíritu. Y el Señor le dice, no te detengas, es decir, avanza siempre en este propósito.
Y dice el versículo 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es lo que caracteriza a la gente. Ellos están diciendo que ellos buscan cada día, que quieren conocer los caminos, que quieren acercarse a Dios, que quieren que Dios les haga justicia, como si ellos, dice la palabra, como si ellos no hubiesen dejado la ley de su Señor. Sabemos lo importante que era la ley para los judíos, para el pueblo israelita. La ley era importante porque decía todo lo que el pueblo se comprometía a hacer delante del Señor y lo que les pasaría si dejaban de obedecer a Dios, el mal que vendría sobre ellos. Y entonces ellos están diciendo, ¿por qué Dios no nos bendice? Y el Señor les dice, ustedes están pidiendo como si se lo merecieran. Ustedes están pidiendo como si realmente no se hubieran apartado de mi ley y estuvieran caminando conforme a mi voluntad. Realmente lo que ellos estaban haciendo era presentar unos rituales superficiales, con apariencia de justicia, sí, pero llenos de hipocresía. ¿Por qué con apariencia de justicia? Porque claro, ellos llegaban y mostraban como si estuvieran realmente muy compungidos y mostrándole al Señor con acciones externas que estaban haciendo una ofrenda al Señor, que estaban haciendo ellos que estaban presentando sus oraciones y sus ruegos realmente como si ellos fueran totalmente obedientes al Señor. Y el Señor les dice, ¿ustedes por qué están reclamando eso? Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Es decir, les está diciendo, ustedes han obrado impíamente. Y todo esto los lleva a ¿qué? A entender que lo que están haciendo al Señor para nada es de su agrado. Si nos vamos por un momento a Isaías capítulo 1 versículo 11, vamos a encontrar allí en Isaías 1:11 cómo el Señor les dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esto es lo que esto conformaba esos sacrificios que presentaban en los altares como ofrenda a Dios. Y el Señor le dice, eso para nada sirve. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendió, no estaba entendiendo que lo que el Señor quería era una vida obediente de ellos y que después de presentarse ellos mismos en obediencia entregaran el sacrificio al Señor. En la ley se les permitía esto, ya hoy no se nos permite. Ya hoy nosotros no tenemos que presentarnos en altares, llevar ofrendas de animales muertos para hacer fuego y absolutamente nada de esto. Pero para ellos antes de Jesucristo se les mandaba esto. Pero no, ellos se quedaron solamente con hacerlo físicamente, mas su corazón estaba apartado del Señor. Entonces por eso es que dice el Señor, ¿a mí para qué me sirve esto? Y es en Oseas 6, versículo 6, donde encontramos la contundencia de lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Porque allí encontramos que el Señor está diciendo, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Conocimiento, que le conozcamos, que sepamos cuál es su voluntad. Es muy común en estos tiempos los reclamos que se hacen al Señor, sobre todo personas que no son creyentes y se atreven a nombrar a Dios y, y dicen, le reclaman a Dios, ¿por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? Porque, bueno, una gran cantidad de cosas bastante desenfocadas de la verdad, reclamándole a Dios. Y aún personas que aparentan ser cristianos, pero que no lo son, que le reclaman al Señor y dicen, Dios, ¿por qué no me da o no hizo como yo quiero? Pero lo primero que debemos pensar tanto ellos como nosotros es, ¿estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios?
Recordemos que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad, que ese es el error. Porque pareciera que nosotros fuimos los que creamos a Dios y no Dios a nosotros. Porque el creador es el que ordena a su creación qué hacer. Por eso el hombre se inventó tantos dioses, se creó vanos dioses, algunos manifestados por imágenes. Entonces, claro, como esas imágenes no hablan, no caminan, no oyen, no sirven para nada, dice la palabra del Señor, pero sin embargo, ¿qué es? La persona, por falta de conocimiento, les hablan a ellos para que ese Dios les conceda su petición. Claro, ellos crearon esa imagen y esperan que esa imagen obedezca a su orden. Pero sabemos que es totalmente contrario. Nosotros somos criaturas y el creador es el que ordena sobre nuestras vidas. Entonces, nuestra postura, ¿cuál debe ser? Conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte? ¿Cómo quiere Dios que yo hable? ¿Cómo quiere Dios que yo esté en medio de la congregación? ¿Cómo quiere Dios que administre las riquezas que Él me haya dado o lo que Él me haya dado para sustento? ¿Cómo quiere Dios que yo viva en medio de la congregación, en medio de los semejantes? Ese conocimiento está a través de la Biblia. Ese conocimiento nos dice cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. Encomendarle a Dios todos nuestros caminos es lo que debemos de hacer y no pedirle a Dios que cumpla nuestros desaforadas peticiones. Nosotros no, debemos siempre buscar la presencia del Señor. Entonces dice el versículo 3, volviendo a Isaías 58. ¿Por qué dicen ayunamos? Esto es lo que está diciendo el pueblo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos están reclamando porque Dios no les da. Ellos están mostrando su carta, diciendo, Señor, yo hice esto, mire, yo ayuné. Señor, yo presenté holocausto. Si lo ponemos en el contexto de hoy, podría decir una persona, Señor, es que yo fui a la congregación. Señor, es que yo hice el devocional en la mañana. Señor, es que yo hice la obra que tú me mandaste. Pero eso lo hicimos para que nos vieran. O lo hicimos con un corazón lleno de gratitud para Dios. Porque vamos a ver la diferencia real entre una y otra situación. ¿A qué me refiero? La palabra del Señor, y más adelante lo vamos a ver en el texto, Él manda lo que significa verdaderamente el ayuno. Pero el pueblo equivocadamente simplemente mostraban sus rostros como pálidos, como si estuvieran decaídos, como si estuvieran enfermos, para mostrar que hay un ayuno. Pero realmente están obrando mal en el día a día y es a lo que el Señor les dice. Ellos dicen, nosotros nos humillamos nuestras almas, nosotros ayunamos y tú no nos escuchaste, no te diste por entendido. Y el Señor responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Y por qué? ¿En qué está basado esto? Ellos estaban realmente oprimiendo a sus trabajadores. Y es puntualmente lo que le está diciendo el versículo 3. Ustedes vienen y presentan holocaustos, vienen y presentan sus oraciones en un ayuno, pero afuera, en sus parcelas, están oprimiendo a los trabajadores. ¿Qué está sucediendo? No están conociendo cuál es la voluntad de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento en Santiago 5, versículo 4, también el Espíritu Santo nos dice a través de Santiago lo que significa el salario de los trabajadores. Dice, y lo importante que es delante de los ojos de Dios. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor Dios de los ejércitos. Mire, el clamor o la súplica de los ricos o del patrón no había sido escuchado, pero el clamor de aquellos que están siendo perjudicados por un patrón que no les ha pagado su salario
si ha llegado delante del Señor. Es decir, el Señor, ¿qué nos está diciendo? Si vamos a presentar una ofrenda, es porque nuestro corazón está buscando obedecerle. Y nuevamente repetimos, la ofrenda hoy, conforme al Nuevo Testamento, es ¿qué? Que le obedezcamos al Señor. La ofrenda es que vivamos conforme a su palabra. Claro, la religión tradicional invita para hacer desfiles, para hacer procesiones, para pagar promesas en uno u otro altar, no sé en qué lugares, que se volvió que es solamente un lugar de comercio. Y entonces la gente va igual allí, confiando que están obrando conforme a la voluntad de Dios, pero están yendo allí con un total desconocimiento de qué quiere Dios de sus vidas. Y el que está diciendo el Señor que dijo a través del profeta, clamad a gran voz, voz en cuello, y no te detengas, anúnciale el pecado, es decir, que sea evidente el pecado al pueblo. Y es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos hoy que nuestra vida debe estar guiada totalmente por el Espíritu de Dios a través de la santa palabra del Señor. Y que no podemos simplemente presentar, como estaba sucediendo con el pueblo de Judá, simplemente un ritual vacío. Y esto se puede dar, repito, en el contexto de una iglesia cristiana. Un ritual vacío es que cuando escuchamos personas que se presentan en el ministerio de alabanza y cantan con orquestas y uno escucha y dice maravillosamente, pero sus vidas afuera no dan testimonio de ser cristianos. Sus vidas afuera están en un completo enredo porque están en desobediencia, metidos en engaños, metidos en robos, en contiendas, metidos en toda clase de ilícitos, cuando moralmente sus vidas no dan testimonio de la grandeza del Señor viviendo en obediencia. Entonces es la misma situación. Lo que Dios espera de nosotros no es que cantemos con los mejores instrumentos musicales, no es que les llevemos una serenata como muchos piensan y cuando salen del servicio del culto dicen, qué hermosa estaba la canción, cómo estuvo el grupo de alabanza de hermoso. Y la palabra de Dios, no me acuerdo qué fue lo que hablaron. ¿Te acuerdas del pasaje? No. ¿Te acuerdas por lo menos de la conclusión de la enseñanza? No, pero la alabanza sí estuvo muy bien. Claro, es algo simplemente como un ritual vacío que el Señor no aprueba, que el Señor detesta. Israel, el pueblo judío estaba presentando un ritual, unas ofrendas que el Señor no había aprobado. Versículo 4. He aquí, mire lo que dice el Señor, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, miramos acá, ¿para qué estaban ellos ayunando? Para hacer una petición, a través del ayuno, elevar una petición a Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Pero, ¿qué llevaban esas oraciones? Esas oraciones llevaban como decimos popularmente, el veneno. Porque, ¿qué era lo que estaban diciendo ahí? El texto lo dice. Ayunáis para contiendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Es decir, Señor, yo te pido que me ayudes en este debate que tengo con mi vecino. Ese es el ayuno. Ahora, la oración no sería, Señor, yo te oro para que se haga justicia en el debate que tengo con mi vecino. Y si yo soy el equivocado, por favor, dame el entendimiento y la capacidad de reconocerlo. Pero no, la petición era que yo sea el ganador y que el vecino sea el perdedor. Eso es lo que el Señor les estaba sacando a relucir. Estaba diciendo que les permitiera a ellos ganar derrotando a alguien más, incluso a sus propios trabajadores, que eran quienes estaban cultivando sus tierras o estaban a sus servicios. Es decir, que Dios apruebe algo malo, jamás vamos a recibir una respuesta positiva en torno a esa petición delante de nuestro Dios. Si yo estoy pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, no esperemos recibirla. Y hay un peligro grande, que podemos recibir algo de mano del enemigo porque estamos alejados de Dios, porque no estamos en comunión, entonces estamos fuera donde somos frágiles e indefensos. El enemigo nos da lo que supuestamente le estamos pidiendo a Dios y creemos que estamos bien cuando vamos es más y más hacia el precipicio.
Lo único que nos debe a nosotros confrontar es, ¿esto es conforme a la voluntad de Dios? Nuestro ayuno, o más bien el ayuno que plantea la palabra de Dios, es para honrar a Dios. Si alguien quiere ayunar, que sea ¿por qué? Porque quiere tener con el Señor más cercanía, más comunión para comprender en la intimidad, Señor, cuál es tu voluntad. Si llegamos a participar de un ayuno y llegamos con una lista de peticiones, Señor, aquí estoy delante de ti, no he comido en 2 días, no he comido en 3 días y mi petición es esta. ¿Qué estoy buscando? Satisfacer mis deseos engañosos. Pero si voy delante del Señor sabiendo que le necesito, porque el ayuno lo que quiere mostrar es que yo dependo y necesito del Señor, y que sin Él no puedo comprender cuál es mi camino, qué camino debo tomar, qué decisiones debo tomar. Entonces estoy engañado. Yo debo buscar siempre, repito, la presencia del Señor para honrarlo, para decirle, Señor, tú que todo lo sabes, por favor, encamina mi corazón. ¿Hacia dónde debo dirigir mis pasos? ¿Hacia dónde debo poner la mirada? Eso debe hacer, y así se debe hacer en toda oración, en todo ruego, en toda súplica. Así debe ser cuando nos congregamos con los hermanos, en torno a cómo conocemos más de la voluntad de Dios para aplicarla en nuestras vidas. Porque vamos a ver que lo que dice el Señor es que si nosotros nos esforzamos en obedecerle, Él va a enderezar nuestro camino, Él va a va a abrir las puertas que cada uno de nosotros necesitemos. Y no es para aparentar, como dice el versículo 5, porque dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline la cabeza con junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Clamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Lo que el Señor había mandado era que efectivamente el hombre afligiera su corazón y su alma, que inclinara su cabeza con junco y su cama de silicio. Es decir, donde él manifestaba físicamente, repito, la dependencia de Dios. Pero ese ayuno implícitamente tenía que llevar arrepentimiento y confesión. Señor, es que el silicio se daba, Señor, estoy en una situación por causa de mi pecado, Señor, porque te he abandonado, porque abandoné tu palabra, porque abandoné tus mandamientos, porque me desvié del camino. Señor, te ruego en un total dolor que tengas misericordia de mí. Eso sí quiere el Señor, que llevemos siempre delante de Él el arrepentimiento y la confesión de pecados. No puede faltar. Si llegamos nosotros, como estaba el pueblo de Judá pensando que lo podía hacer, como con derecho, Señor, es que esto fue lo que yo hice y ahora me falta la parte que tú debes hacer, estamos totalmente alejados de Dios. Nunca pensemos que podemos venir delante del Señor a reclamarle algo que Él nos debe. Jamás el Señor nos debe nada. Todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia, y a Él debemos de llegar siempre postrados, siempre con una postura de dolor por haberle fallado, siempre atemorizados y adoloridos por haber hecho lo malo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor llama un verdadero ayuno y algo agradable delante del Señor. Y el Señor reclama nuevamente, dejen de actuar impíamente, dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Lo que está diciendo es, lo que yo quiero es que ustedes dejen de actuar impíamente. Eso es lo que podríamos tomar, extraer de este versículo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que dejemos de actuar impíamente. Y no pensemos aún nosotros los creyentes que es que nosotros sí estamos obrando bien, porque siempre nos equivocamos. No podemos olvidar que estamos todavía en una naturaleza caída y que todos los días pecamos y debemos de venir delante del Señor suplicando que nos perdone y que nos dé fuerzas. ¿Para qué? Para apartarnos de la impiedad. Queremos abandonar el camino de impíos y venir a hacer su voluntad. ¿Y qué es eso?
el cómo vivimos nosotros con los demás. Se llama testimonio. Una persona que dice ser cristiano y actúa impíamente contra su hermano, realmente está siendo engañado. Y es necesario revisar, porque sus oraciones seguramente no van a ser escuchadas. Y en el amor de Dios puede ser esta persona, antes que recibir lo que pide, puede ser castigada. Porque recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios al que ama y al que recibe por hijo, lo reprende. No lo deja que se aparte del camino. Un buen padre no deja que su hijo vaya por el mal camino y en el momento adecuado tiene que reprenderlo. De hecho, el pasaje bíblico dice, dale un par de azotes a tu hijo que de eso no se morirá. ¿Es por qué? Por lo importante de conductarlo. Pues si Dios, que es verdaderamente santo, 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 nos ama, nos ha amado primero, Él no va a dejar que nos descarriemos, entonces podemos recibir la reprensión. Y lo que el Señor nos está llamando, a lo que el Señor nos está invitando, es ¿a qué? A que abandonemos ese mal camino, que abandonemos todo aquello que nos aparta de Él. Versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. No es que partas, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces ya entendemos el contexto. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que hacer un énfasis muy importante y debe quedar guardado en nuestros corazones. Entonces yo tengo que ir a hacer obras para que el Señor entonces me salve. Si tomo este pasaje totalmente descontextualizado, no. La salvación es por gracia. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Solamente Dios nos ha dado solamente tenemos como camino lo que Dios nos ha dado, que es a su Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Solamente en Él hay salvación. Ahora, si comprendemos todo lo que significa la salvación, si comprendemos todo lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, entonces podemos entrar ahora sí en el contexto de qué pide Dios de nosotros, que testifiquemos su nombre, que testifiquemos su evangelio, que testifiquemos su palabra. ¿Cómo? Haciendo estas obras de misericordia, comportándonos verdaderamente como creyentes allá afuera, que nos vean en el lugar de trabajo. Si somos nosotros quienes tenemos empleados a nuestro cargo, tratarlos dignamente y pagarles justamente su salario. Si somos nosotros los que estamos dependiendo de un jefe o de un patrón, trabajar como si lo estuviéramos haciendo para Dios, que será el Dios el que nos recompense y conforme a su voluntad recibiremos nuestro justo salario. Que nuestro comportamiento en la sociedad, en nuestra manera de hablar, sea acorde a la palabra de Dios y no acorde a las filosofías del mundo. Que cuando sea el momento y la oportunidad para hacer obras de misericordia, para darle pan al hambriento, para darle un abrigo al que está desnudo, hay que hacerlo inmediatamente. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor, para decir, Dios, en el nombre de Jesús recibe esto. Por la gracia del Señor, hoy tenemos este alimento. Entonces estamos llevando algo material con el cual está el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Y por qué Dios no escucha las oraciones? Que era al principio el título. ¿Por qué no recibimos de Dios la respuesta que queremos? Tenemos nosotros que reflexionar, porque aún nosotros siendo creyentes, si le estamos pidiendo algo a Dios que no es de su voluntad, no lo vamos a recibir. Lo que tenemos siempre que mirar es, Señor, yo te he pedido, Dios, esta y esta situación, o esta y este favor, o esta y esta bendición, mas no la he recibido, Dios, te suplico que me ayudes a comprender por qué no la debo tener, o qué debo hacer, Señor, qué debes tú cambiar primero en mi vida antes de recibirlo. Recordemos que el Señor responde de tres maneras. El Señor puede decir sí, pero todavía no, o puede decir definitivamente no te lo doy. Sí, efectivamente lo recibimos y fácilmente lo reconocemos. Dios, gracias porque escuchaste nuestras oraciones y me has sanado de esta enfermedad.
Pero el Señor puede decir, sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque lo que me estás pidiendo, si te lo doy ahora, va a dañar tu camino. Es necesario que primero te fortalezcas en la fe para que cuando tengas esa bendición testifiques la grandeza de mi nombre. Entonces prepárate primero mejor. Puede ser la respuesta del Señor. O definitivamente no, porque por ahí irás al abismo. Entonces ahí nosotros debemos de comprender a través de la luz de la Santa Palabra lo que el Señor nos está negando. ¿Por qué lo está haciendo? Pero también debemos de saber si es que nosotros estamos obrando mal. Entonces el Señor dice, sí, les voy a dar, pero si haces esto primero, que es lo que nos dice el versículo 8. Entonces, si nosotros organizamos nuestra vida, si nosotros organizamos nuestro entorno, y primero sabiendo que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Es decir, Dios mismo cubrirá nuestra vida de todo su favor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecerle. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es su buena, santa y justa voluntad para con nosotros. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y por eso vamos terminando con el versículo 9, que dice, entonces invocarás y te oirá Dios. ¿Qué pasaba con los judíos? Que ellos pedían y Dios no les escuchaba. El Señor está diciendo, entonces, si organizamos nuestra vida, si tenemos una comunión verdadera con el Señor, si nos esforzamos en estudiar la palabra y en vivir conforme a ella, entonces invocaremos al Señor y Él nos oirá. Clamaremos y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Es decir, si nosotros buscamos la santidad que Dios demanda de nosotros. ¿Qué le correspondía hacer a Israel? Esforzarse en vivir en santidad. Recordemos que vivir en santidad es estar apartados del pecado, estar apartados para Dios. Eso era lo que le correspondía a Israel. Y de esta manera iba a ser testigo a todas las naciones de la grandeza de nuestro Dios. Es lo mismo que pide para nosotros, que nos esforcemos en vivir en santidad en todas las cosas que hacemos en el día a día. Repito, no solamente el día de la congregación, no solamente el día que nos encontramos con los hermanos cristianos, no, aún cuando estamos en medio de una sociedad no creyente, nuestro comportamiento debe ser diferencial en santidad, en la forma que hablamos, en lo que queremos escuchar, en la forma que respondemos ante las demandas de este mundo, siempre testificando la grandeza de nuestro Dios, obrando para glorificarlo. Entonces, Él va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no recibimos de Dios la respuesta que queremos? Estamos apartados del Señor. Estamos nosotros desobedeciendo, estamos en desobediencia. Estamos nosotros obrando impíamente, aunque aparentamos ser muy justos, muy santicos en la congregación de los hermanos, pero afuera, en los negocios, nos comportamos mal. Estamos buscando a quién robar, a quién dañar, cómo defraudar al trabajador, cómo hacerle trampa o fraude al Estado. Todas estas cosas el Señor quiere que mejoremos. Así que para concluir, hermanos, entonces, siempre pensemos, cuando nos hagamos esa pregunta, siempre revisemos nuestro entorno y nuestro comportamiento delante del Señor. ¿Por qué no recibimos de Dios la respuesta que queremos? Busquemos siempre su presencia. Amén y amén.